Ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. Esas fueron las palabras que trajeron mucha controversia, pero hasta este punto pues ya tenemos bien claro la distinción de los términos para luego tener claridad de las palabras del Papa, a lo que se está refiriendo. Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el Padre Byron. Bien, me han pasado un video al respecto de la homosexualidad en el cual habla el Papa Francisco. Quisiera hacer una aclaración al respecto porque hay quienes dicen que están confundidos o que han escuchado por ahí a ciertas personas que han dicho el Papa se ha equivocado, eso está mal, lo que ha dicho no es preciso, lo que ha dicho va en contra de la Sagrada Escritura, ¿no? Vamos a verlo. Hay muchos países que tienen leyes criminales contra los homosexuales, ¿no? ¿Cuál es la posición de la Iglesia? ¿Qué debe hacer la Iglesia, puesto que hay obispos que apoyan estas leyes? La condena. Bien, el contexto es claro. Está hablando de unas penas, de unas leyes de los países. Por ello es importante distinguir que hay tipos de leyes. Básicamente podemos hablar de 4 tipos de leyes. La ley divina, que es la forma en que Dios se ha revelado y ha hecho positiva su voluntad, es decir, que nos ha manifestado su ley para que nosotros sigamos lo que es correcto, agradable a sus ojos, y si no lo hacemos, eso es un pecado. Según el Antiguo Testamento y algunos pasajes del Nuevo, por ejemplo, según San Pablo, pues también se le puede catalogar esto como delito, pero porque va en contra de la ley divina, ¿sí? Porque va en contra de la ley divina, puesto que delito en nuestro lenguaje español es ir en contra de la ley, ¿no? Entonces, ya que se va en contra de esta primera ley, la ley divina, entonces es un pecado sobre todo, pero también se le puede llamar delito, pero en el sentido espiritual, ya que estamos hablando de una ley espiritual, una ley divina, ¿sí? Primer tipo de ley, ley divina. Pero también hay una ley, la ley natural, que tiene que ver con el orden de las cosas, que tiene que ver con el sentido común, con la razón, con justamente la naturaleza que tiene un proceso, que tiene un desenvolvimiento, repito esto, natural, y eso hay que respetar. Irse en contra de esto es ir en contra de esa ley natural. En ese sentido también podría haber un delito contra la ley natural, ¿sí? Porque se va en contra de esta ley. Evidentemente, esta ley natural no por todos es aceptada, sobre todo por los cristianos, evidentemente que sí, porque vemos que Dios ha puesto un orden en todo lo que ha creado. Hay quienes no creen en esta ley natural, que dicen que no existe, porque no creen en un artífice, en una inteligencia que ha modelado todo, sino que dicen no existe Dios y no hay nada, entonces todo está dado por el azar. Una segunda forma o tipo de ley, entonces, la ley natural. Pero tenemos otra más, la ley eclesiástica. Dentro de la Iglesia Católica tenemos también unas leyes. Y si uno no las cumple, por ejemplo, existe en el Código de Derecho Canónico un apartado para los delitos contra justamente las leyes eclesiásticas. Una ley eclesiástica, por ejemplo, al respecto de la ordenación de obispos. Hay toda una normativa, si alguien infringe esto, pues ya comete un delito eclesiástico, ¿sí? Y tenemos una ley más, que es la ley en cambio civil, o como tratan en el video, una ley de los países. Y si uno va en contra de esa ley estipulada, puesta por los países, también comete un delito civil, ¿sí? Entonces, dependiendo de las leyes, también son los delitos. Inclusive existe algo que se llama delito mixto, que es cuando uno comete algo en contra, por ejemplo, de la ley eclesiástica, pero que también está en contra de la ley civil. Lo voy a decir así para que no bajen este video. El abu sos de menores. Entonces, en esta situación es a la vez eclesiástico, un delito, pero también es un delito civil. Inclusive se podría decir que también es un delito natural, ¿no? Bueno, haciendo las distinciones, si se dan cuenta ya vemos más ampliamente el sentido de las palabras, por un lado delito y por otro lado ley, entonces podemos entender lo que dice el Papa Francisco.
Él va a hablar respecto de la ley de los países. Atención. De la homosexualidad viene de lejos. Hoy día, por ejemplo, creo que los países que tienen condena legal son más de 50 condenas legales. Y de estos creo que 10 más o menos, o un poquito por ahí, tienen la pena de muerte. No la nombran directamente, pero dicen aquellos que tienen actitudes antinaturales, o sea, buscan decirlo de manera escondida. Entonces aquí el Papa justamente está mencionando que hay ciertos países que es considerado un delito con base a algo que va en contra de la ley natural, ya que normalmente son países que está unida la religión con el Estado, pues entonces ya que va en contra de la ley natural, eso se ha hecho también un delito social en el sentido civil y pues tienen una pena. Y esta pena pues es inclusive hasta la muerte, ¿no? Evidentemente eso está muy mal, que personas así sean objeto de una ley mortal, ¿no? Solamente por una condición que muchas veces ni siquiera han tenido que elegir, ¿no? De eso ya hemos hablado en otros videos, ¿no? Pero hay países que tienen esta fuerza de tendencia, o al menos culturas que tienen esa fuerte tendencia, ¿no? Creo que es injusto. Acá a la audiencia yo recibo grupos de personas así. Somos todos hijos de Dios. Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. Atención a esto, entonces el Papa afirma que Dios nos quiere a todos y somos hijos de Dios. Ya también hemos hablado al respecto de esto, si es teológicamente correcto, bíblicamente correcto, eso ya lo hemos aclarado y hemos llegado a la conclusión, según el magisterio de la Iglesia, según la teología católica, que sí. Sin embargo, hay una especificación que se hace allí. Si quieren pueden ver el video que está aquí. Allí se aclara esto para que alguien no quede como confundido. Por otro lado, aquí el Papa enfatiza el amor de Dios, ¿sí? Que acoge y que ama a todos como son, ¿sí? Y eso es innegable. Dios nos ama a todos como somos. Pecadores injustos nos ama. Inclusive la Sagrada Escritura nos dice que ha muerto por nosotros inclusive cuando éramos pecadores. Y sobre todo justamente porque éramos pecadores, ¿no? Entonces, tanto amó Dios a este mundo pecador. Sin embargo, evidentemente, y el Papa ya lo va a decir, sin embargo, esto es un pecado. Y como es un pecado, todo cristiano sabe que tiene que luchar contra esto para hacer algo agradable a Dios. Pero ¿qué cosa es el pecado? ¿La condición o los actos? Evidentemente, el Papa, la Iglesia lo sabe, los actos son un pecado. No puede ser objeto de delito también, inclusive divino, en el sentido de incumplir la ley divina, ¿no? No puede ser objeto de delito divino el solamente sentir algo, el tener una condición, que repito, hasta muchísimas veces no es una elección, sino más bien hasta una imposición, el hecho de tener que asumir algo que no ha decidido, ¿no? Ser homosexual es un delito, no es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. Esas fueron las palabras que trajeron mucha controversia, pero hasta este punto pues ya tenemos bien claro la distinción de los términos para luego tener claridad de las palabras del Papa, a lo que se está refiriendo, a una cuestión de las leyes de los países, haciendo alusión entonces a la ley civil, pero ya después hace alusión a la ley divina y dice, sí, una vez hecho la distinción, una cosa delito al respecto de la ley civil, pues veámoslo ahora al respecto de la ley divina. Sí, es un pecado. Pero hagamos la distinción entre el uno y el otro. Y al respecto de pecado, pues también tú y yo somos pecadores. No podemos creernos ya salvados porque digamos nosotros no tenemos esa inclinación, entonces yo soy más santo o mejor. No, para nada. Puede ser que tus pecados otros sean más graves que este y te lleven al infierno, ¿no? Puede ser que el otro esté luchando y que esté saliendo de esa situación, no lo sabemos. Por ello, el juez único que tenemos al respecto de cuestiones ya tan íntimas es solamente Dios. Objetivamente, si esa persona comete actos al respecto de esta inclinación, pues es un pecado, ¿no? Pero hagamos siempre las distinciones y no juzgar
la condenación a salvación personal o de otra persona. Eso solamente le compete a Dios. ¿Y vos cómo andás? Cada hombre y cada mujer tiene que tener una ventana en su vida donde pueda volcar su esperanza y donde pueda ver la dignidad de Dios. Y ser homosexual no es un delito.